el banquero, es el candidato de los banqueros, ¿no? O sea, las elecciones francesas tuvieron dos opciones: o el representante de los banqueros o el esperpento de la extrema derecha. No hubo más, en realidad. Fue Jean-Marie Le Pen. Sí, Jean-Marie Le Pen fue muy similar a Hillary contra Trump. Bueno, aquí en este caso ganó Hillary Clinton de Francia, ¿no? Y bueno, pues lo que hace Macron, incluso, bueno, hay que recordar, él fue ministro de Finanzas con el gobierno de François Hollande, y la característica que tuvo Macron fue, además de ser joven y todo ese asunto... Bueno, 39 años, es el presidente más joven después de Napoleón. Así es. Sí, es muy joven, o sea, sí. Podría estar así entre nosotros. Porque Napoleón tenía 36 cuando se vuelve emperador, ¿no? Así es. Y bueno, Alejandro Magno ya dirigía... a los 27, por ahí, ¿no? Sí, no, menos. Los 22 ya había derrotado a su gran contendiente. Claro. No, Aníbal ya lo había derrotado. Bueno, el asunto es que este tipo se caracterizó por toda esa serie de reformas que hizo el gobierno de Hollande, gobierno entre comillas socialista, a favor de la empresa privada, redujo las pensiones, bueno, todo el sistema de bienestar, el estado de bienestar francés lo estuvo desmantelando en un proceso que en la política francesa se llama la uberización del Estado francés, es decir, reducción importante de la inversión pública, apropiación privada de estos servicios públicos y finalmente servicios públicos malos y chafas, ¿no? Algo muy similar, por ejemplo, a lo que estamos viendo en el IMSS y el ISSSTE. Bueno, allá lo vivieron igual en Francia. Y eso se dedicó Macron. Pero Macron en algún tiempo fue también tomado o fue empleado del Banco Rothschild, también de Francia. Y a partir de ahí vieron su inteligencia. El tipo, ¿no? Es indudable que el tipo es inteligente. Es como el niño maravilla, ¿no? Es como el niño maravilla, ¿no? Bueno, tan es así de que quien a los 15 años se liga a su profesora de teatro, ¿no? Sí, por Dios. O sea, una profesora que está casada con un banquero, tres hijos y dice, tú, no me importa que usted sea mayor que yo. Esposa, ¿no? Así es, sí. Y bueno, ese es Macron. Bueno, Macron está proponiendo eso, un estado igualmente neoliberal en una siguiente fase, porque es la fase que está proponiendo Francia en Europa es una integración con Alemania. El primer lugar que visita Macron después de tomar posesión es Alemania, porque con Alemania hay una serie de acuerdos donde los banqueros están muy, pues digamos, son importantes en la política que va a tomar Macron, en esta idea de Europa para el capital europeo, ¿no? Y bueno, Alemania es indudable que es por ahí. Y esto va de la mano justamente con la desintegración que ya está teniendo Gran Bretaña. Ellos están teniendo otra dinámica, pero esto se va a enfrentar en un futuro. Esta idea de, bueno, la Europa, con cierta forma de ver Europa, ¿no? Una Europa para el capital, no para la gente, contra aquellas personas que se quieren desligar de esta Europa y tomar otro camino, ¿no? Entonces, bueno, Macron por ahí va. Puedo casi asegurar que aquí vamos a tener un Macron en las siguientes elecciones, cuando tomemos eso, y ese va a ser José Antonio Meade, el candidato de los banqueros. De una vez, además, si podemos hacer ciertos augurios, nada más por puro análisis de redes, el siguiente candidato estilo Macron, cuando al PRI se le acaben las opciones, el PRI o el PAN se le acaban las opciones, va a ser José Antonio Meade. Bueno, ese es el Macron que tenemos. Otros dicen que probablemente podría ser Rius-Peter, ¿no? Por esta cuestión por el perfil y por irse también como independiente, etcétera. Además hay que decirle al público que Macron, si bien se va de independiente, pero tenía todo el apoyo del gobierno hasta cierto punto, ¿no? Sí, de hecho él divide el Partido Socialista en las primarias, ¿no? Porque bueno, el partido, por eso pongo las comillas, ¿no? Porque el Partido Socialista francés, su larga historia de Partido Socialista francés, tiene una división. Después del gobierno de François, de Mitterrand, en la década de los 80s, hay una división entre una izquierda socialdemócrata, que en realidad no es izquierda, es neoliberalismo, pero con ciertos toques sociales, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la diferencia? De que el socialismo abandona el anticapitalismo y abandona la teoría marxista. Esa es la gran diferencia. Y en su lugar adopta un modelo más de mercado, más de reducción de costos del capital, pero no más allá. No hace una crítica. Claro. Y a partir de ahí genera, esa división se hace más grande con la elección de Macron, ¿no? Macron no es un personaje
prototípico del Partido Socialista francés, es más un banquero, ¿no? Un outsider, exactamente, que toma esta bandera de En Marche, ¿no? En marcha, sí, sí. Pero hay otra cosa bien interesante que también ocurre en estas elecciones francesas, y es también estas elecciones fueron las elecciones de los outsiders. Sí, sí, por ¿no? supuesto. Macron es un neoliberal, pero que sale del Partido Socialista. Está Fillon. Bueno, el Fillon él salió del Partido Socialista y valió, ¿no? Pero también estaba Le Pen, ¿no? Y también estaba Mélenchon, otro outsider, alguien que estaba dentro del Partido Comunista, de la famosa Le Gauche, es decir, la izquierda francesa, y que funda un nuevo movimiento también independiente que se llama la Francia Indómita. Claro. ¿No? Y esta Francia Indómita, que es muy similar al movimiento Podemos, genera unas expectativas importantes de tal manera que él al inicio de la campaña pasa del 6º lugar a la 3ª posición, ¿no? Muy, muy pegado solamente por algunas décimas de punto con Jean-Marie Le Pen, ¿no? y con Macron. Entonces tenemos 3 opciones importantes, es decir, el electorado francés se divide en 3 grandes sectores. Claro. El neoliberalismo, la extrema derecha y el neosocialismo europeo. Y bueno, esa es la parte interesante de la política francesa. Oye, sin embargo, Fillon y Le Pen le llevaban ventaja a Macron, le llevaban bastantita ventaja, porque creo que Macron se mete así como rayando los tiempos, ¿no? Para la presidencia allá en Francia. Y el escándalo que se le vuelve a Fillon sobre meter a los hijos y a la esposa, a las nóminas gubernamental, todo y que compraba trajes de 4.000 euros y cosas así, le bajó la popularidad lo suficiente como para que Macron se metiera a la competencia con Le Pen, ¿no? Más allá de un proyecto, fíjate qué chistoso, más allá de un proyecto político, este tipo de cosas, ¿no? que se dan en las campañas, le afectaron durísimo a Fillon, y entra Macron, y finalmente el discurso más joven, más renovador, etcétera, contra Le Pen, pues le da el triunfo, ¿no? Pero hay otra cosa, desde la fundación de la Quinta República, bueno, ustedes saben, la historia francesa tiene 5 repúblicas. La primera es la de Napoleón y de ahí han surgido otras 4 más. Es la primera vez que en unas elecciones de la Quinta República que funda De Gaulle, no gana ni el Partido Liberal, ni el Partido Conservador, ni el Partido Socialista. Es decir, y además los 3 puestos no están en ninguno de esos 3 partidos, son outsiders. Es decir, hay un cambio, no solamente electoral, sino hay un cambio en el sistema de partidos, y eso conlleva un cambio político en Francia, ¿no? Entonces, hay cosas interesantes. Parece que Francia se está renovando. Exacto. No digo que en el mejor sentido, porque finalmente va a llegar al sentido del dinero, va a ser pues va a seguir el proceso de uberización del Estado francés, ¿no? Va a terminar vendiéndolo, y Francia es uno de los estados con uno de los mejores sistemas en salud, en protección social y laboral en Europa, ¿no? Entonces, bueno, va a ser lamentable de que lo tengan que desmantelar con el objetivo de que el capital parasitario pues tenga de dónde hacer negocio y cobrar rentas, ¿no? Es cosas de ese correcto. tipo.